Hola, ¿qué tal? Soy Erasmo Villeda, bienvenidos al Terowico. En videos anteriores repasamos los temas taxonomía y sistemática, que nos indican cómo ordenar y jerarquizar a los seres vivos. En este caso, a comprender la relación y su parentesco entre las plantas suculentas. Hoy hablaremos de la nomenclatura, que a partir del año 1963 se define como la aplicación de nombres técnicos distintivos a los taxones, de acuerdo a un conjunto de reglas internacionales. Vamos a conocer esas reglas, además de mostrar algunas familias y géneros distintivos de las plantas suculentas. Comencemos un nuevo video de la serie Cultivando cactus, suculentas y conocimiento. Dos componentes importantes de la sistemática son la clasificación y la nomenclatura. La clasificación es el proceso por el cual se establecen y definen los grupos sistemáticos. La nomenclatura, del latín nomen, que significa nombre, y calare, que significa llamar. Esto en conjunto es llamar por el nombre. Por lo tanto, es la aplicación de nombres a los grupos creados por la clasificación. Aquellos que se encargan de asuntos sistemáticos en botánica, primero clasifican y después nombran a los grupos establecidos. El fin de la nomenclatura botánica es proporcionar un sistema con nombres simples y precisos que lo puedan usar todas las personas del mundo, sin caer en la ambigüedad que ocasionan los nombres comunes. Los nombres técnicos deben ser universales e inequívocos, para evitar la confusión que provocan los nombres comunes al no brindar precisión sobre la especie a la que se hace referencia. La nomenclatura biológica es un conjunto de principios, reglas y recomendaciones que se deben tener en cuenta al aplicar un nombre a los seres vivos. Dichos principios, reglas y recomendaciones se encuentran reunidos en libros denominados Códigos Internacionales de Nomenclatura. El código es un documento muy complejo que cuenta con más de 150 años, sustituido por el Código Internacional de Botánica de 1952 a 2012. Este se revisa cada 6 años. Actualmente se conoce como Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas. La mayoría de los botánicos aceptan seguir las reglas en forma voluntaria. Los nombres de plantas publicados bajo estas reglas tienen aceptación mundial. Los autores que no las respetan, al proponer nombres, son ignorados por la comunidad científica internacional. La nomenclatura botánica es independiente de la nomenclatura zoológica y la bacteriológica. La aplicación de nombres a los grupos taxonómicos de categoría de familia o inferior se determina por medio de tipos nomenclaturales. La nomenclatura de un grupo taxonómico se basa en la prioridad de publicación. Cada grupo taxonómico no puede tener más de un nombre correcto, es decir, el más antiguo de conformidad con las reglas. Los nombres científicos se deben expresar en latín. Las reglas de nomenclatura tienen efecto retroactivo, salvo indicación en contra. Los códigos de nomenclatura requieren que todos los nombres científicos sean formas en latín, escritos en alfabeto latino y sometidos a las reglas gramaticales latinas. Son latinizados en caso de que deriven de un idioma distinto del latín. Para los nombres de todos los taxones de una categoría taxonómica, los códigos estipulan terminaciones normalizadas. Por ejemplo, Caryophyllales y Saxifragales son taxones con rango de orden de cactus y crasuláceas respectivamente, ya que terminan en ales, mientras que Crassulaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae son taxones con rango de familia, ya que terminan en Aceae. Los nombres de géneros, su inicial se escribe con mayúscula, por ejemplo, Crassula, Calanque, Sedum, etc. El nombre de género puede referirse a una característica de la planta o puede haber surgido del nombre vulgar o hacer referencia a su semejanza con otros géneros, o bien pueden estar dedicados a botánicos o personas célebres. Las especies se denominan según el sistema binario de nomenclatura propuesto por Linneo en su obra Species Plantarum, de 1753. En este sistema se emplean dos términos, un nombre de género y otro de la especie. Este último también se denomina epíteto específico. Pueden indicar una característica de la especie, de la localidad en que crece, o estar dedicado a una persona. El nombre de especie o epíteto específico carece por sí mismo de validez, y no puede usarse solo cuando se hace referencia a un organismo. Los nombres de las especies deben escribirse en letra cursiva, subrayados o en negrita. La primera letra del género o categoría superior debe escribirse en mayúscula. El resto del nombre va en minúscula.
Ningún nombre científico lleva acento. Los nombres de los híbridos, también llamados nototaxones, van precedidos del signo X. Con esto terminamos el tema de nomenclatura, donde ya revisamos algunos aspectos básicos de esta interesante disciplina. Ahora, hablemos de algunos géneros de las familias Aizoaceae y Euphorbiaceae, que son plantas suculentas de atractivo fascinante. La familia Aizoaceae se distribuye naturalmente en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Sus especies habitan principalmente en ambientes costeros, arenosos o zonas áridas. Por lo tanto, presenta suculencia en sus hojas principalmente. Los géneros más populares son Lithops, Fenestraria, Lapidaria y Pleióspilos, debido a su peculiar morfología, que se asemeja a las piedras. La familia Euphorbiaceae cuenta con cerca de 8.100 especies distribuidas en todo el mundo, con excepción de las zonas polares, mayormente presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Suelen confundir a algunas especies de esta familia con cactáceas, debido a que unas cuantas presentan espinas, pero carecen de una de las características distintivas de las cactáceas, que son las areolas. Otro aspecto peculiar es el de la Euphorbia obesa, que morfológicamente es muy parecida a un cactus llamado Astrophytum asterias. Si bien son casi idénticas, son de familias diferentes y crecen en extremos separados del mundo, aunque las condiciones climáticas donde se desarrollan las han llevado a adaptarse y presentar caracteres homólogos. Esto también se conoce como convergencia evolutiva, donde dos o más especies comparten un rasgo, ya sea morfológico o fisiológico, y que no tienen un antepasado en común. Esperemos que esta información sea de su agrado y les sea de utilidad. Todo lo que hemos mencionado acerca de la nomenclatura lo sintetizamos de algunas fuentes bibliográficas que pueden consultar en la descripción del video. Por el momento es todo, muchas gracias por vernos. En el próximo video veremos el trasplante de plántulas de Astrophytum myriostigma y en futuros videos revisaremos a profundidad las familias Cactaceae y Crasulaceae. Ya lo saben, información sobre cactus y otras plantas suculentas mexicanas aquí en Vivero Tero Wico.